invasión a Canadá han cumplido aproximadamente 27 invasiones militares en el continente americano. Y si hablamos de operaciones o ocupaciones encubiertas, vamos a llegar a un número de 2 en América Latina y de 7 en otros continentes. Esta es la política internacional de Estados Unidos. Yo me pregunto, y pregunto a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, ¿en qué la situación de Venezuela puede ser una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos? Es que cuando miramos la argumentación y los antecedentes del decreto ejecutivo del presidente Barack Obama, no tenemos más que indignarnos frente a la argumentación de que la situación política en Venezuela puede ser una causa inusual y extraordinaria que afecte la seguridad de los Estados Unidos. Y como se lo ha dicho en este pleno, no solamente hoy, sino acertadamente el 29 de diciembre ya, esta serie de leyes, como la de derechos humanos que se aprobó el año pasado en el Congreso de Estados Unidos, refiriéndose al caso venezolano, este decreto ejecutivo por el presidente Barack Obama, son los antecedentes para una serie de agresiones que sin duda han llevado a agresiones militares en varios países de la región y en otros continentes del mundo. Aparentemente el argumento de Venezuela es la erosión y la falta de garantía de derechos humanos en Venezuela. Pues queremos decirle a los ecuatorianos y ecuatorianas y a los distintos ciudadanos de América Latina que durante los años de la revolución bolivariana en Venezuela se ha trabajado profundamente por combatir las condiciones de inequidad del pueblo venezolano. Se ha luchado día a día para combatir la inequidad, la pobreza, la falta de educación, la falta de salud. Se ha luchado porque los recursos naturales del pueblo venezolano sean para la mayoría de los venezolanos y venezolanas. Decisiones como estas, al igual que en países como Bolivia, como Nicaragua, como Ecuador, como Argentina, son los elementos que motivan la intervención de las transnacionales, de los sectores empresariales que lastimosamente siguen siendo los corifeos del imperio en nuestras naciones. El tema no es los derechos humanos. El tema en cuestión es cómo los gobiernos democráticos, y quiero insistir, gobiernos democráticos que han pasado varias elecciones, como en el caso de Venezuela, 18 elecciones democráticas, en donde el pueblo venezolano a través de las urnas ha respaldado la política de estos gobiernos en América Latina, ha decidido construir una historia diferente. Y eso es lo que Estados Unidos en el caso de Venezuela no perdona. Porque Venezuela sin duda se convirtió en un faro de poder entender una realidad distinta de nuestros pueblos hace varios años, desde 1992. El argumento de Estados Unidos es la persecución a los opositores políticos. En su punto de información, María Augusta Calle señalaba cómo la Administración de Justicia se ha pronunciado en varios casos. No hay opositores políticos presos. Son políticos. Y el sarcasmo y la risa nos permite evidenciar lo que está pasando en este país. Son políticos que han contravenido a la ley. Hace un momento en el Pleno de la Asamblea se señalaba el caso del exasambleísta Clever Jiménez. ¿O nos estamos olvidando que la Administración de Justicia, en este caso y en otros casos, ha señalado la responsabilidad y la culpabilidad? Aquí, en los gobiernos democráticos, en los estados de derecho, opera la Administración de Justicia, no los comandos especiales que desaparecían gente en los gobiernos socialcristianos. Aquí opera la justicia y se procesa en la Administración de Justicia. Así que la risa y el sarcasmo no cabe cuando hay la historia que ha demostrado cómo se operaba antes
de que los gobiernos democráticos actúen en Latinoamérica. Restricción de la libertad de prensa es otro de los argumentos en Venezuela y en los países democráticos de la región. ¿Cuánta desinformación? ¿Cuánta guerra de la información, no solamente de los medios de comunicación locales, sino de las grandes transnacionales de la comunicación, que siempre han estado bajo los intereses del imperio y de los intereses de los sectores empresariales que han buscado únicamente aprovecharse de los recursos de nuestras naciones? Esa es la guerra informática. Esa es la guerra informática que está y de comunicación enfrentando nuestros procesos democráticos en América Latina. Se habla de manera descarada de la corrupción pública. Corrupción pública no fue haber utilizado los recursos naturales, los dineros de los recursos del petróleo para redistribuir la pobreza en nuestras naciones. Muchas de las veces decimos de la manera más airada que nuestros pueblos no saben discernir. Perfectamente nuestros pueblos saben discernir y hoy apoyan mayoritariamente a estos gobiernos democráticos en América Latina porque estamos luchando contra las condiciones de pobreza y de inequidad. Porque hemos logrado disminuir la pobreza, porque hemos logrado combatir las necesidades básicas insatisfechas de la gente. No insultemos y menospreciemos la inteligencia de los pueblos de Latinoamérica. El presidente Maduro, el presidente Evo Morales, el presidente Rafael Correa han ganado en las urnas la confianza de los pueblos de Latinoamérica. Y hoy, frente a una crisis mundial, se han vuelto referentes de cómo conducir sus países, de cómo conducir sus naciones. Creo que muchas voces se han escuchado en el mundo rechazando la actitud del gobierno de Estados Unidos y del presidente Barack Obama, que casualmente ostenta el Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz que atenta contra la soberanía de los pueblos y la autodeterminación de los pueblos de Latinoamérica. Pero como ya lo dijo el presidente Correa y lo dijeron varios compañeros y compañeras asambleístas en la sesión del 29 de diciembre y en esta sesión. Tiene un minuto, asambleísta. Gracias, señora presidenta. Latinoamérica ya no es el patio trasero. Esta no es la historia de los 70. Aquí hemos podido identificar plenamente intervenciones y planes como el maquiavélico Plan Cóndor. Hoy los pueblos de Latinoamérica de la mano enfrentan las agresiones de Estados Unidos. Por eso la voz de UNASUR, por eso la voz del Mercosur, por eso la voz del ALMA, la voz de los organismos internacionales que ahora con autodeterminación defienden a sus estados. No hagamos del caso de Venezuela un caso para que en varios años nos arrepintamos. Sabemos cómo empiezan las invasiones de Estados Unidos, pero no sabemos cómo terminan. Muchas gracias, compañera presidenta. Esa era la intervención de la